Y como es habitual en La Ventana, contamos con la presencia del catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo. Vamos a hablar sobre la actualidad política y también judicial, que la verdad es que, profesor, hay que ser licenciado en Derecho para poder comprender la magnitud de los problemas que tenemos y que afectan seriamente a la democracia española. Se suponía, por ejemplo, hablando de los expresidentes, que a veces se comportaban de una manera cautelosa, discreta, pero con la presencia y la irrupción de Zapatero, con el rescate de Plus Ultra, con las joyas que no sabemos de dónde proceden, se ha convertido, ¿verdad?, esa figura del expresidente en algo incómodo para la sociedad española y no sabemos muy bien cómo colocar. El régimen jurídico que tienen los expresidentes es un régimen muy razonable porque se les da un puesto en el Consejo de Estado con carácter vitalicio, por tanto con un buen sueldo, pero además tienen un decreto que le da un régimen especial por el cual tienen un sueldo y tienen una oficina y tienen dos funcionarios, uno de nivel 30, incluso tienen derecho a pasaporte diplomático, a mantener un coche, es decir, que tienen un estatus bastante razonable. Lo que no es razonable es que estas personas conserven ese puesto y esas retribuciones y al mismo tiempo se dediquen a la empresa privada. Esto no solo lo ha hecho Zapatero, lo han hecho también los anteriores presidentes del gobierno. Eso, en estricta lógica democrática, deberían de haber renunciado a ese sueldo y a esos privilegios, porque ¿para qué se le está dando dos funcionarios, una oficina, un coche y pasaporte diplomático? Para que tengan un nivel de independencia y no estén al servicio de ningún poder privado. Bueno, aquí extrañamente todos los partidos políticos han permitido que nuestros expresidentes dejen de ser figuras neutrales, generales de todos y pasen al Consejo de Administración o, como el propio Zapatero, pase a ejercer una serie de tareas de consultor. Si damos un paso más ya es distinto, porque este consultor parece que al mismo tiempo ha cometido delitos, pero sin cometerlo, la situación actual de todos los expresidentes compatibilizando un sueldo público con actividad privada, a mí me parece una anomalía democrática. Da la impresión, profesor, como si el síndrome de la Moncloa se extrapolara, ¿no?, más allá de la vida política activa de estos expresidentes. Bueno, hay una frase muy reveladora creo yo, de la mentalidad de muchos expresidentes, que es del gran Winston Churchill, que cuando perdió las elecciones en el Reino Unido estuvo muy activo escribiendo, muy activo en política, y vino a decir una frase que decía algo así como los expresidentes o los primeros ministros británicos pueden perder el poder. Dice, lo que no pueden es estarse quietos y callarse, ¿no? Es decir, es como el síndrome del artista que necesita que lo aplaudan continuamente, ¿no? Otro de los temas de actualidad que nos encantaría poder repasar con usted, profesor, es esta nueva ley de nietos. Sabemos cómo la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática pues está permitiendo otorgar la nacionalidad española a todos los descendientes de españoles que sufrieron la guerra civil. Yo no sé hasta qué punto, lo ha hecho Feijóo, ¿no?, hace unas horas, que es ingeniería electoral por parte del presidente del gobierno para intentar alterar el censo electoral. Bueno, la ley viene de 2022. Aquí parece que también algunos políticos andan un poquito lentos de reflejo. El problema técnico es el siguiente. En España la nacionalidad concede automáticamente el derecho de voto. Cuando tuvimos las elecciones de julio del 2003, el censo de españoles en el exterior, eso que se llama el CERA, era de 2.300.000 personas. Como según a fecha reciente, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que hay 2.400.000 solicitudes, quiere decir que el censo del CERA se va a duplicar en el tiempo que tarde el Ministerio en revisar
solicitudes. Claro, y eso nos crea un problema democrático porque supone que 4 millones 800, en términos redondos, 5 millones de personas que no residen en España van a poder votar, ¿no? Y este censo electoral, ¿no?, de residentes ausentes alteró en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid un escaño concretamente. O sea que son cosas importantes. Se puede dar el caso que, a pesar de la poca participación de los extranjeros, de las personas que residen en el extranjero, que ronda el 10%, mientras que en las elecciones generales en España, en términos redondos, podemos decir que estamos en el 70%, los que residen en el extranjero solo votan el 10%. En algunas ocasiones puede cambiar el resultado de las elecciones. En Madrid lo cambió, curiosamente, a favor del PP, que le quitó el último escaño, se lo quitó al PSOE, ¿no? Así que también los efectos de aumentar el cera pueden ser imprevisibles. Aquí los partidos de derecha están pensando que les va a beneficiar mucho a la izquierda, que si no, ¿para qué lo hacen, no? Bueno, puede que sea verdad. Desde el punto de vista constitucional, lo que yo creo que deberíamos de pensar es si nuestro régimen electoral es realmente democrático. Hay países como Irlanda que no permiten que voten los residentes en el extranjero. ¿Por qué? Porque no sufren directamente las consecuencias de su voto, ¿no? ¿Qué hacen las Cortes? Poner impuestos a gente que vive en España. Las leyes tienen en principio lo que se llama un valor territorial, con lo cual las nuevas leyes, la nueva regulación del derecho del trabajo, el Código Penal, no les afecta a todos esos que están en el extranjero. Por tanto, no creo que esté de más reflexionar sobre si no sería más conveniente poner algún tipo de requisito, que puede ser muy laxo. Por ejemplo, cogemos de Nueva Zelanda y digamos, bien, ¿quién puede votar? Todos los nacionales que al menos hayan residido 2 años en España durante la última década. ¿Sí? Poner algún requisito, no hace falta que sea tan radical como Irlanda, no, usted lleva 1 año fuera, ya no puede votar. Bueno, podemos hacer entre el caso extremo de que un español que nunca haya vivido en España pueda votar y el caso contrario de irse fuera de España 1 año y perder el derecho a voto, podemos buscar una solución intermedia, ¿no? Claro, estamos hablando también, profesor, de temas importantes que tienen que ver con la actualidad política. Y otro de los temas interesantes es esa argumentación del Tribunal Supremo de la Sala Segunda referente a la condena con Koldo y con Ábalos junto con Aldama, ¿no? Cómo afecta seriamente a la arquitectura democrática esta falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los responsables políticos que gestionan nuestro dinero. Sin duda, pero esto es una cosa que ahora llama la atención que lo diga el Tribunal Supremo, pero el Greco, el Grupo Europeo contra la Corrupción, lleva años advirtiendo que España, las leyes españolas tienen algunas fallas importantes que sería conveniente corregir. Lo que pasa es que este gobierno y los anteriores andan en otras cosas y no acaban de corregirlas. Y la corrupción es un problema estructural de España y no estamos sabiendo, creo que, resolverlo todo lo bien que otros países, ¿no? También es verdad que si nos comparamos con los vecinos africanos, podemos presumir que nuestro país tiene mucha corrupción. Perdón, tiene poca corrupción. Ahora, si nos comparamos con nuestros socios, con los países nórdicos, con Alemania, pues la cosa ya cambia, ¿no? Otro de los temas de actualidad, profesor, también la investidura que se está llevando a cabo de Juanma Moreno. Resulta sorprendente ver cómo se escenifica esta falta de apoyos explícitos que deberían estar ya atados para una sesión de investidura y revertir, ¿no?, esa incertidumbre a la hora de tener calidad democrática en las instituciones por parte de los discursos de los responsables políticos. Pues sí, y la eficiencia en la administración, ¿no? Han tenido prácticamente 1 mes desde el resultado de las elecciones largo para ponerse de acuerdo, ¿no? Y llama la atención que no hayan sido capaces y por lo último que hemos oído parece que va a tener que repetirse próximamente, el jueves creo que es, ¿no?, la elección. Me parece que nos falta todavía cierta cultura política y cierta capacidad de pacto, ¿no?
un poco volver a aquel espíritu, ¿no?, de la Constitución del 78, donde los responsables políticos tenían una altitud de mira, ¿no?, mucho más coherente y mucho más grande que la actual. Bueno, las comparaciones son odiosas y si uno va cumpliendo años siempre tiende a decir, cuando yo era joven las cosas eran mejores, ¿no? Sí, pues también las circunstancias eran excepcionales, ¿no? A la hora de hacer la Constitución se supo elaborar una Constitución por consenso, pero ahora no se trata de eso. Ahora se trata de un Parlamento de Andalucía donde hay dos fuerzas que en principio llevan programas parecidos y no debería de ser especialmente difícil ponerse de acuerdo. Y tienen la experiencia de Extremadura, de Aragón y Castilla y León. Con lo cual, creo que el pronóstico debe ser que se pondrán de acuerdo, ¿no? Es el pronóstico razonable. No creo que nos fuercen a una segunda votación. Yo, desde luego, no sé qué harán otros ciudadanos, pero si a mí me obligan a votar, mi primer criterio será quién es el culpable, para no darle el voto, ¿eh? Claro, así es. Y para finalizar también, aparte de lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo, también el juez Peinado con Begoña Gómez, ¿verdad? Esa forma de argumentar, ¿no?, la retirada del pasaporte con que los escoltas pueden facilitar la huida, ¿no?, de mujer, ¿no?, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Sí. Gómez. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y entonces estoy acostumbrado a estar siempre en las nubes, en los conceptos generales, y me cuesta mucho bajar al caso concreto, ¿no? ¿Qué ha hecho ese juez, ¿no? Y en qué ha metido la pata. Parece que ha metido la pata en una frase desafortunada, pero a mí lo que me lleva llamando la atención de este caso es cómo el presidente del gobierno y los ministros no paran de opinar. Como ministros, desde las ruedas de prensa, no paran de opinar sobre decisiones del Poder Judicial. Aquí no ha habido ninguna autocontención, no ha habido ninguna separación de poderes, no ha habido ningún respeto al poder. Y entonces a mí eso, lo que me viene preocupando de ese caso es como lo que podríamos llamar el hostigamiento que ha hecho el gobierno frente a ese juez. Y no hablo de la querella que le puso el presidente del gobierno, ni de la propia querella que le puso Begoña, ¿no? Simplemente hablo de actitudes que nos dicen que nuestros ministros no están respetando la separación de poderes. Cuando se le hace esa crítica, dice, oiga, es que yo tengo libertad de expresión. No, usted tiene libertad de expresión como Félix Bolaño. Escriba un artículo. Pero como ministro que se sienta en un consejo de ministros y luego va a dar una rueda de prensa como ministro, usted debe respetar la separación de poderes, no debe de opinar, como históricamente ha venido pasando. Yo recuerdo que la primera gran intromisión de una institución en otra fue cuando se imputó a la duquesa de Palma, infanta de España, Cristina de Borbón, y la Casa Real se permitió hacer un comunicado diciendo que criticando esa imputación, ¿no? Eso fue, de que yo recuerde ahora mismo, el gran momento en que los constitucionalistas dijimos, oiga, ¿dónde va la Casa Real? Bueno, si no lo puede hacer la Casa Real, tampoco lo puede hacer el gobierno, ¿no? Así es. Y para comprender muchísimo mejor todos estos conceptos, esta actualidad, profesor, estamos de enhorabuena porque hay un nuevo libro de su autoría, ¿verdad?, de Derecho Constitucional que nos hace, ¿verdad?, tanto a estudiantes como a gente que está interesada por el derecho, comprender mucho mejor lo que está pasando con perspectiva académica excepcional, como es su bagaje personal y profesional en este aspecto. Pues sí, he publicado mi compendio de Derecho Constitucional Español, que alcanza ya la 5ª edición y que he tenido que adaptar muchas cosas. Por eso, como es de bien nacido, agradecer, comienzo mi nota de esta nueva edición dándole las gracias al presidente Sánchez por esa capacidad innovativa, ¿no?, que tenemos. Durante muchísimos años considerábamos que la amnistía era inconstitucional, él también lo consideraba y el gobierno, pero a partir de julio del 2024 y luego con la sentencia del Tribunal Constitucional, pues descubrimos que era constitucional, ¿no? Considerábamos que había una obligación de presentar los presupuestos generales del Estado y que como mucho se podía hacer una vez, porque la Constitución dice que se prorrogarán los presupuestos del año anterior.
Y aquí hemos descubierto que aunque diga eso la Constitución, pues el gobierno no tiene que presentar los presupuestos y además puede estar prorrogando presupuestos no del año anterior, sino del 2023, que además ni siquiera es de esta legislatura. En fin, hemos aprendido mucho y yo he intentado explicar esas cosas en mi nuevo libro, como digo, siempre dándole las gracias a este gran innovador del derecho constitucional que se llama Pedro Sánchez, ¿no? No se lo pierdes, tienes la ocasión de disponer de este libro, este compendio de Derecho y Constitucional del catedrático Agustín Ruiz Robledo. Muchas gracias por acompañarnos, por el diagnóstico, por la opinión y por aclararnos estos temas que son tan interesantes para toda la ciudadanía, para todos nosotros. Encantado, Salvador, siempre a tu disposición. Un abrazo, hasta pronto.